Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy entramos en el tema número 2, la importancia de la información. Vamos a definir lo que es dato, variable, contexto, información, la importancia y la evolución de la información, transformación de las necesidades de la información, tipos de información, datos e información gerencial, atributos de la información y valoración de acuerdo a los tributos, fuentes de la información, teoría de la información, comunicación. Importancia de la información. La información es la base de la toma de decisiones. Un buen gerente debe saber solicitar información, interpretarla e incluso generarla para otros usuarios. La información es la materia prima, el eje central que ha aprendido y dinamizado exponencialmente a niveles incontenibles el desarrollo de las tecnologías de la información. El desarrollo de la microelectrónica y las telecomunicaciones son la base para el funcionamiento de los actuales computadores, que permiten a un usuario normal poder manejar, portar, llevar, transferir, intercambiar información con verdaderamente pocas limitaciones. Bien, en la sociedad de hoy la denominamos la sociedad de la información. Hay un reconocimiento de la importancia general de estar suficiente y correctamente informado para toda actividad, no solamente para las productivas, sino también para lo social y lo particular. Para ello, hablemos de la importancia de la computadora, que es un invento de la vida diaria, de la vida moderna, y que nos resulta tan útil porque permite tareas fundamentalmente para el hombre en sus procesos de comunicación, como lo son el almacenamiento y procesos sistematizados y automatizados en el tratamiento de la información. Esto es sin contar con las posibilidades de entretenimiento y de obtener casi infinitos volúmenes de información con el uso del crecimiento de la Internet, que nos permite estar constantemente informados y oportunamente informados. Bien, vamos a definir lo que es un dato, una variable e información. A medida que se avanza en la conceptualización, es necesario definir algunos términos que son necesarios para la comprensión de otros. Un dato. Un dato es cualquier número, cadena de caracteres que carece de contexto. Por ejemplo, hay una palabra escrita aquí que dice gasolina. Está escrito un número, que es el número 9, y está escrito una cantidad. Por sí solo no nos representa nada, es decir, carece de contexto. Un dato es una representación formalizada de entidades o hechos, e interpretación y procesamiento por medios humanos o automáticos. Es decir, necesitamos una variable que le dé forma a este dato. El dato es un material de valor escaso o nulo para un individuo. Veamos ahora la definición de variable. Es una magnitud susceptible de ser medida. Es el nombre que puede tener un dato asociado a contexto, pero no a circunstancias. Vamos a citar el mismo ejemplo, tipo de combustible, edad. Estamos interpretando lo que me decía el dato, la palabra gasolina y el número 9. La palabra gasolina, cuando le aportamos lo que es variable, es un tipo de combustible y al número 9 lo que es una edad. Una variable puede tomar el valor de un dato, sin embargo, no lo mantiene. Ok, vamos a definir información. Es el significado que una persona asigna a un dato. Se genera a partir de un grupo de datos seleccionados para reducir la dosis de ignorancia que se tenga o el grado de incertidumbre de quien debe adoptar una decisión. Es decir, si nos vamos a la palabra o al número, que es el dato que me aporta el ejemplo que les estoy dando, la palabra gasolina, bueno, tú podrías decir, por eso es que dice, cuando le das una variable y generas la información, pues despejas el grado de ignorancia que puede tener la persona. Falta información porque simplemente el dato y la variable no nos dicen nada. Entonces nos dice, el combustible es gasolina porque el motor es V8. ¿Se dan cuenta que aquí
hay más aporte. Aquí ya tenemos datos, tenemos variables, tenemos lo que es información. Es decir, lo que comentaba, la información es la materia prima, es la actividad que se ejecuta, es lo que nos introduce y nos da forma para adaptar el resultado de cualquier actividad. Hace referencia pues a datos estructurados y seleccionados para cualquier usuario, una situación, un momento o un lugar. Importancia y evolución de la información. La revolución industrial, si han escuchado esto. Con la revolución industrial comenzó también el estudio de los costos, en los cuales no se tomaba en cuenta la carga fabril. La optimización de los procesos hizo necesaria más información, sin embargo, se debía esperar. Actualmente los requerimientos de la información son otros, necesitamos información de forma inmediata. Debido a esto, la información tuvo que evolucionar desde su forma hasta la forma de generarse y distribuirse. Y esto poco a poco da cabida a hablar de qué? De TI, lo que llamamos tecnología de información. Tenemos tipos de información para poder entrar en contexto, ¿verdad? Entonces tenemos información contable. Ok, ¿qué nos dice este tipo de información? Que es una información relativa a las finanzas y todo lo que conlleva a la parte financiera. Información administrativa. Sirve directamente para la toma de decisión, que es generada después de procesar la información contable. Datos e información gerencial. Según Shannon, les cito textualmente, nos hace una estructura donde nos dice que el dato, luego tienes el procesamiento del dato que puede ser procesado, clasificado, ordenado, sintetizado y asociado, nos genera la información, lo cual nos va a reducir el grado de incertidumbre y nos va a llevar a la toma de decisión. Bien, ¿qué atributo debe tener una información? Eso es muy importante, el atributo, la característica que tiene que tener una información. Los atributos de la información son las características que debe valorar la misma. ¿Qué características debe tener? Aquí en la lámina les coloco atributos internos, su origen, su exactitud, su extensión, su forma, su completitud, su temporalidad. Atributos externos, frecuencia, relevancia, oportunidad. El origen me lleva a mí de dónde proviene la información. La información se puede originar dentro de la organización o también fuera de ella. No es necesario simplemente que esté dentro de la organización como tal. Exactitud. Bien, la información presenta el estado como realmente es. La información puede ser cierta o falsa, exacta o inexacta. En cuanto a la información en este sentido, no hay grises. La información debe reflejar el evento epidemiológico al cual se refiere y su sistema de medición expresado en poca variabilidad. ¿Qué significa epidemiológico? Que debe tener un evento, debe tener un antecedente para poder darnos certeza. Los otros atributos de la información tenemos la extensión, que tan precisa es la información. La información puede cubrir una amplia área de interés o puede tener una estela de acción muy reducida. El uso determina el alcance necesario. La forma, cómo está presentada la información. Las distintas clases serían cualitativa y cuantitativa. Si es numérica y gráfica, si es impresa y visualizada, detallada y resumida. Son las formas como puede estar presentada la información. La completitud es integrar la información, una información completa o integral proporciona al usuario todo lo que necesita saber de una situación particular. La temporalidad, ¿hasta qué tiempo se dirige la información? Frecuencia, ¿cada cuánto tiempo se dispone de la información? La frecuencia es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba o se produce la información.
Relevancia. ¿Es necesario disponer de la información? ¿Es necesaria para una situación particular? La información que se necesitó una vez puede no ser relevante en otra oportunidad. La información se tiene por si acaso no es relevante. Porque puede ser que en un momento pues, es relevante cuando se carecía de la información, pero puede ser que pierde vigencia, pierde importancia, entonces ya no es relevante, entonces ya entra en desuso. Se dispone de la información cuando es necesaria. La información oportuna está disponible cuando se necesita y no se ha desactualizado a causa de los retrasos, porque es oportuna. La información debe generarse y notificarse a la par con los acontecimientos, de tal manera que permita la toma de decisión y la actualización de inmediato en caso de ser necesario. La información, las fuentes de la información. La información aplicada en el sentido de la comunicación o en el contexto de una toma de decisión, obviamente proviene de alguna parte. ¿De dónde viene? Porque la información es cuando decimos que siempre debe estar arbitrada. ¿De dónde proviene? Para que no carezca de exactitud. Por lo común, los gerentes descuidan las fuentes simplemente porque no piensan en ellas cuando surge un problema o porque desconocen su existencia o quizás por actuar de manera rápida, pero es importante conocer de dónde proviene ella. Pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias es la que debe recabar para un problema específico. Se refiere a la información que ha sido reunida por primera vez para un fin particular. Cuando la información necesaria no existe en ningún lugar conocido o accesible, debe buscarse directamente y puede ser obtenida por observación, experimentación, encuesta o valoración subjetiva. En esta lámina pueden ver las ventajas y desventajas, lo que es la observación, una fuente primaria por la observación, la ventaja de la observación y la desventaja, el experimento, la desventaja, la encuesta, la desventaja de una encuesta y la estimación subjetiva y la ventaja y la desventaja de una estimación subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se está haciendo una investigación, tú observas, y eso es importante, pero tiene sus ventajas, como el conocimiento de primera mano es lo primero que tenemos, pero puede tener la desventaja que falta exactitud de la información. El experimento es el control sobre la variable. Experimentamos si sirve, si no sirve, pero el diseño del experimento puede ser no representativo, puede ser que no tomaste la cantidad suficiente para demostrar que eso funciona o no funciona. La encuesta, de modo eficiente, debe llegar a grandes grupos de personas, pero puede haber desventaja en el diseño del cuestionario o el tamaño de la encuesta. La estimación subjetiva, información de los expertos, puede ser la única manera de obtener alguna información, pero la desventaja, la respuesta puede ser que no sea confiable, porque es subjetiva, es referente al quien la está interpretando, o sea, tiene una condición. Fuente secundaria. La información secundaria es aquella que ya ha sido obtenida y almacenada en un sitio accesible. Debido a esto, esta información puede ser utilizada a otras personas, a las cuales les interese su contenido. Un gerente necesitará solo tiempo de información para un determinado problema. Por ende, buscará las fuentes de información secundaria. Tenemos aquí un cuadro comparativo de fuentes secundarias. La información de la propia compañía. Bien, la ventaja es específica, ya existe, es relativamente poco costoso. La desventaja puede no ser operativa, puede no estar integrada adecuadamente o en forma útil. Es decir, quizás la información la tenemos, ya es propia de la compañía, pero no está integrada adecuadamente o quizás ya no nos está generando, ya no es una información útil. La información conseguida de fuentes externas de bajo costo o publicación. No puede obtenerse de otro modo. Esa es una ventaja. Es como la podemos obtener. Pero la desventaja, que puede ser costosa de adquirir, puede tener también deformación.
La organización del gobierno. La ventaja es imparcial. Lleva un gran volumen de datos. La desventaja puede no estar en forma utilizable. La teoría de la información de la comunicación. La teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la comunicación, es una propuesta teórica presentada por Claude Shannon y Warren Weber a finales de la década de 1940. Esta teoría está relacionada con leyes matemáticas. Y como toda ley matemática, está comprobada y procesada para transmitir información. La teoría de la información es una rama de la teoría matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es exacta. Es una ciencia y es una ciencia de la computación que estudia la información y todo lo relacionado con ella. Tiene canales, comprensión de datos y criptografía, entre otros. En este cuadro podemos apreciar lo que es la fuente de información. ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos? Una fuente primaria, una fuente secundaria, de dónde proviene la información. Luego que tenemos la fuente de la información, tenemos el mensaje. El mensaje se transmite por una señal, la señal es recibida, el mensaje, y luego es el destinatario quien la comunica. Estas son la teoría de la información de la comunicación. Así funciona. Bien, como conclusión, bueno, les puedo decir que estamos en una era, en una sociedad de la información es sumamente importante, tenemos necesidad de estar informados, ya esto es una necesidad con la computación que nos permite navegar y grandes volúmenes de datos y grandes volúmenes de información, tenemos información a nivel mundial, globalizada, pero es importante siempre que la información tenga características relevantes, que sea exacta, que sea objetiva, que sea válida, que haya continuidad, que sea completa, que sea oportuna y que sea comparable. La finalidad del objetivo que busca la información es estar presente, es siempre estar presente, pero que siempre la información no sea fidedigna, sea exacta, esté clara, que su forma es la forma como se tiene que recibir, que la forma como la tiene que recibir el ser humano se comunica por medios sensoriales. Existe una gran variedad de formatos según el recurso de las máquinas de la computación, que son una cantidad de datos y variables que nos están proporcionando, pero nosotros tenemos que ser conscientes y estar siempre pendientes de la fuente de la información, si la información es arbitrada, la exactitud, si está completa, si es oportuna. La información tiene que ir evolucionando, porque como menciona al principio, si la información de los costos necesita, en un principio tenían solamente lo que era la carga fabril, pero después tenemos que ir a los datos indirectos de fabricación. Necesitamos más información para poder tomar decisiones eficientes y tener menos errores en las tomas de decisión. Bien, como les dije, los tipos de información son importantes. Los tipos de información, si es contable, administrativa, una te conlleva a la otra. Para poder tener una información, dar una buena información administrativa, debe tener un buen dato contable. Las fuentes de la información son importantes, los atributos, como les hice mención, la teoría de la información, como se los dije, viene de una fórmula y una exactitud matemática, y la comunicación debe de ser eficiente, eficaz, debe tener menos ruido. Bueno, estoy finalizando con la explicación de las láminas. Gracias por su atención. Ya hemos visto lo que es la conceptualización de los sistemas, estamos entrando en lo que es la información y lo importante de los atributos y las características de la información. Entraremos en el próximo tema en los sistemas de información, considerando como un conjunto de componentes interrelacionados que recuperan, procesan y almacenan la información para poder soportar la toma de decisiones. Entonces, ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido
la importancia de la información, lo que debemos de conocer de la información para que una información sea eficaz, sea eficiente. Debemos de tener en cuenta su clasificación, sus atributos, debemos de tener en cuenta las fuentes de la información, tener siempre en cuenta que la información debe ser exacta, debe ser completa, debe ser oportuna, debe ser comparable. Y sobre todo, a pesar de que tenemos la computadora y lo que es la tecnología de la información, tener siempre presente de que las tecnologías de la información va a seguir evolucionando y que va a seguir cambiando, pero tenemos que estar informados. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Que tengan buenas